Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la versión NTV, nueva traducción viviente, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Es palabra del Señor. Vamos a entrar un poquito en el contexto, ¿cierto? El libro de Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. Esta epístola fue escrita desde Corinto, alrededor del año 57 o 58 después de Cristo, por el apóstol Pablo, que iba dirigida a los creyentes de la capital del Imperio Romano. La intención de Pablo con esta carta no eran otras que la de reclutar más fieles para la extensión del Evangelio y afianzar a los creyentes de Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. La carta o la epístola a los romanos es la más larga de las escritas por Pablo y constituye sin lugar a duda su legado teológico más importante. Estamos pues ante una obra maestra en la que se abordan aspectos fundamentales de la doctrina cristiana como la justicia, la ley, el pecado, la santificación, entre otros. Y en el capítulo 5, en el cual pretendo en esta noche, el versículo que hoy quiero compartir con ustedes, Pablo plasma o hace énfasis, ¿cierto?, con gran precisión la experiencia del amor de Dios. Vamos a ver entonces el significado. ¿Qué nos quiere decir este trocito de la palabra, ¿cierto?, que tiene mucho significado? Dice, Dios revela su amor a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y esta es la prueba definitiva de su amor por todos nosotros. Además tenemos que tener en consideración un dato muy importante que surge de la siguiente pregunta, como muchos a veces se hacen. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Y es que no debemos olvidar que Jesucristo murió por los pecadores y los rebeldes en su contra, quienes no parecían merecer tal sacrificio. En este hecho, podemos ver que el amor de Dios es muy distinto al humano, pues aún siendo injusto, desobedientes y pecadores, Él entregó a Cristo por la redención de una humanidad esclavizada y perdida. En este mensaje el apóstol Pablo transmite de una manera tan hermosa y eficaz en su carta a los romanos y en que su momento ayudó significativamente a acabar con las divisiones internas entre los creyentes de la antigua Roma. Recuerden que él está en Corintio, entonces en Corintio sabemos que habían muchas ideologías, mucha doctrina de distintas partes, entonces había muchas discusiones entre ellos, qué sé yo, pero aquí Pablo viene a aclarar una verdad muy certera, ¿verdad?, para que los hermanos, ¿cierto?, de la iglesia, ¿cierto?, en Roma, estuvieran confiados y estuvieran firmes, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Romanos 5:8 llega hasta nuestros días con la misma pasión y la misma verdad que en aquella época que fue redactada y continúa sirviendo de inspiración a millones de cristianos de todos los continentes. Por supuesto que si la palabra es, como yo decía, es atemporal, o sea, es ayer, hoy y siempre. La palabra no cambia y no va a cambiar. La palabra nos habla hoy y habló a nuestro pasado y nos está hablando también a través de la Escritura, ¿cierto?, un futuro, ¿cierto?, que vamos a tener. ¿Cómo muestra Dios su amor? Dice, nuevamente leemos, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Nótese bien, éramos pecadores. Este gran amor por nosotros, el mundo, nuestros amigos, familiares, vecinos, no lo entienden. Es por esta razón que muchos cuestionan el amor de Dios porque lo ven de una mirada humana y dicen así, que si Dios realmente te amara, ¿Él sanaría tu enfermedad? Que si Dios realmente te amara, Él no hubiera permitido que perdieras tu trabajo. Que si Dios realmente te amara, no te hubiera devuelto a tu marido en caso de que haya una ruptura de matrimonio. Que si Dios realmente te amara, serías rico y no tendrías más problemas. El mundo lo ve desde el punto de vista de solo el beneficio, buscar el beneficio de parte de Dios. El mundo no ve el amor que Dios entregó a través de su Hijo en la cruz. Y ya esto a mí me conmueve porque yo soy autocrítico, yo
yo me critico a mí mismo primeramente. Nosotros muchas veces eh, predicamos, hablamos la palabra, entendemos muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de la cruz. Pero Dios ha dicho que su amor no tiene nada que ver con estas cosas. La prueba de su amor es que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando éramos pecadores. Le agradecerías a Dios no solo por decirte te amo con palabras, sino por demostrártelo. Él demostró su amor. No solamente lo dice, sino que Él lo demostró en la cruz del Calvario. Es el amor de Dios que nos garantiza nuestra eterna seguridad. Ese mismo amor que planeó nuestra redención en los rincones más lejanos de la eternidad, en su soberanía. Ese es el mismo amor que entregó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte en la cruz para abrir las puertas del cielo y darnos la bienvenida a casa. Es por eso que Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugares para vosotros. O sea, la cruz trae muchos beneficios, muchos. Pero el principal beneficio es la redención de nuestros pecados. Fuimos limpios, fuimos redimidos por la sangre de Cristo en la cruz, por ese sufrimiento. La prueba de su amor está en el regalo Él nos ha dado. Juan 3:16, ¿cierto? Todos conocemos este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permiso. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso nosotros sabemos de que la palabra aquí en la traducción dice mundo, pero fue el mundo el cual creía en Él. ¿Y quiénes son los que creen en la iglesia? Nosotros. Y Gálatas 2:20 así lo dice, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él te amó a ti, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo para darnos, ¿verdad? darnos la bienvenida a su reino. Y así nuestros pecados que eran antes fueron redimidos. Ya sea si la Biblia habla del amor de Dios por el mundo, o por la iglesia, o por ti, o por mí, la medida y manifestación de aquel amor es siempre el mismo, siempre, no cambia. El regalo de Cristo es siempre la prueba del amor de Dios. Pablo nos muestra que el amor de Dios es incondicional. Romanos 5:6 dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Cuando éramos débiles. Hoy en día ya no debemos ser débiles. El pecado no debe enseñorearse de nosotros. Si bien es cierto, aún hay un pecado remanente, sí, pero nosotros debemos trabajar a diario en eso. No dejarlo ahí que solamente fluya y pasen los días y pasen los años y sigamos con el pecado, por decirlo así, el pecado regalón. Debemos nosotros ir avanzando. Por eso la palabra dice, cuando aún éramos. Pero en el tiempo predeterminado, nuestro Señor Jesucristo visitó a este planeta y murió por los que creían en Él. Como tú, como yo. Y Él no murió por la gente buena, como algunos suponen, sino por los pecadores, aquellos que están muertos espiritualmente. Siempre, Dios tiene un tiempo, amados hermanos, tiene un tiempo, una hora, en la cual nosotros no sabemos. Pero Dios tiene un tiempo y una hora para determinadas personas. Aún nosotros no sabemos cuántos son más los que tienen que agregarse. Nuestra misión es predicar la palabra. Es advertirle al mundo, decirle al mundo, aquellos que aún no se le ha caído el velo, como ya nosotros ya se nos cayó, ya conocemos la verdad, pero aquellos que aún no se le ha caído el velo, aún a nuestra propia familia, nosotros debemos predicar, pero no está en nosotros, amados hermanos. Por eso hay un tiempo predeterminado que solamente Dios sabe en qué momento. Así cuando Él vino, ¿cierto? Fue el momento preciso, justo, el momento preciso. Cuando Él vino y se vino a entregar
a morir en esa cruz. ¿Para quién? Para que los que creían en Él. No había virtud y no lo habrá tampoco, ni excelencia en nosotros para presumir ante Dios. Éramos totalmente indignos, pero Cristo murió por nosotros de todos modos. El amor de Dios se manifestó en la bendita cruz. Esos clavos en las manos, traspasadas del Cristo crucificado, podían haberse convertido en rayos de furia. Jesús podía haber maldecido a un mundo culpable, convocado a 12 legiones de ángeles con espada o destruir o de haber destruido el mundo en ese momento, pero en vez de eso, este maravilloso hombre dijo, porque acuérdense que él se hizo hombre, Dios hombre, dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy yo pienso que Dios le repite al Padre lo mismo. Por ti, por mí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen aún. Cristo murió por los pecadores. Esta es la prueba del amor de Dios. Su amor es incondicional. Y también el amor de Dios es incomparable. Jesús dice en Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y esto me hace pensar y si me equivoco, aquí invito a todos los hermanos, teólogos, pastores, maestros, si me equivoco, pero creo yo que aquí hay una verdad. Hay una verdad que muchas veces nosotros usamos una palabra creyendo que sale en la Biblia. Por lo menos yo traté de buscar y no la encontré. Si alguien la sabe, que me la diga y perdóneme desde ya si me equivoco. Pero todos siempre decimos, el justo todos los días tiene que arrepentirse. Y busqué esa palabra y no aparece. Hay palabras muy similares, pero no exactamente. Como que esa palabra está como muy acomodada. Porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, nosotros no éramos pecadores. Dios pagó en la cruz. Nosotros ya no debemos ya pecar. Sí, pecamos, pero ya no deberíamos pecar más. Por eso muchas veces yo me doy cuenta que a veces abusamos de la bondad, de la benevolencia, de la misericordia de Dios. Porque nos acostumbramos a decir, bueno, todos los días tengo de qué arrepentirme, me arrepiento y le echo para adelante. Total, al otro día me vuelvo a arrepentir y le echo para adelante. Estamos como el pueblo, que una vez al año sacrificaba un animal, ese animal apartado, escogido, las primicias, una vez al año. Y todos iban y entregaban ahí en el holocausto, y era una ceremonia hermosa, bonita. Pero después, ¿qué? El pueblo seguía pecando. Por eso Dios mandó a Cristo. Porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe que nosotros íbamos a pecar constantemente, continuamente. Si es cierto que tenemos el pecado remanente que aún permanece en nosotros, y eso es lo que nosotros debemos trabajar a diario. A diario. Nuestro carácter, nuestro mal humor, nuestras malas palabras. Muchas cosas más, que son cosas simples las que acabo de nombrar. Quizás muchos, o yo mismo, a veces pecamos y estamos pecando de una forma grave. Porque el pecado para Dios es el mismo, aunque yo lo vea pequeño, para Dios es el mismo, aunque sea muy pequeño para mí, para Dios el pecado es exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, para que me entienda, si yo de mi trabajo tomo un alfiler, porque me hacía falta aquí en la casa, y después yo veo en la televisión cómo roban computadores y cuántas cosas más, y yo critico y soy juzgador y juzgo, y en fin, me hace a mí exactamente lo mismo que a ellos. No es que merezcamos la ayuda y la salvación de Dios. No nos merecemos nada, amados hermanos. Este mundo está arruinado por la vileza, la maldad, la suciedad, la miseria y el odio, la guerra y el hambre.
las plagas, pestilencia, la muerte y la corrupción. Todo esto, amados hermanos, todo esto son todos productos del pecado. El hombre es uña y carne con el pecado. Cuando Dios mandó a su Hijo para que fuera su Salvador, los hombres lo escupieron en la cara, lo abofetearon, lo azotaron, lo despreciaron, lo humillaron, lo desnudaron. Su cuerpo fue desgarrado. Y todo esto solamente hay una fecha. El mundo lo recuerda en una fecha. Semana Santa. Todos nos ponemos piadosos, todos nos ponemos santos. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, tome su cruz y sígame. Tú y yo somos discípulos. Y la cruz es un sacrificio, amados hermanos. ¿Cuál? ¿Cuál es el sacrificio? Que yo tengo que dejar todo lo que me aparta de Él. Todo lo que me aparta de Él. Marcaron su espalda con azotes, lo desnudaron, amados hermanos, y le pusieron una corona de espinas. Se burlaron de Él en su angustia y dolor. Y a pesar de todo eso, Colosenses 1:20 dice, Dios hizo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz. Esta es una de las declaraciones más increíbles de la palabra de Dios. Nosotros entenderíamos si dijera que Dios había hecho la guerra sobre su preciosa sangre derramada y por esa malvada cruz. Pero no, leemos en vez que Él hizo la paz por medio de esa misma sangre. El amor de Dios es incomparable, amados hermanos. Es incomprensible para muchos, pero para nosotros no, porque sabemos que a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. Pero no porque no merezcamos, no por nuestros méritos, no porque soy bueno. Nuestra expiación, la paga de nuestra culpa, nuestros pecados, está basada completamente en la obra de un solo hombre, amados hermanos. Es en cierta época, en un evento cuando Jesucristo murió hace 2000 años en el Calvario, un hombre, en cierta época, en un evento pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Lo pagó completamente. Lo pagó completamente. ¿Cuántos de nosotros aquí, creo que todos de alguna manera estamos endeudados con el sistema? Y muchas veces nos agobian las deudas. Pero cuando llega el momento de pagar la última cuota, sentimos un alivio tremendo, grande. Pero no consideramos, amados hermanos, este pago que Cristo hizo por nosotros. Pagó la deuda completamente. Él la pagó. Él. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? A pesar de que sabemos esto, teóricamente cuando realmente lo entendemos, podemos gozar de nuestra relación con el Padre. Pero cuando lo entendemos y celebrar nuestra salvación, hay algunos hoy en día que cuestionan la obra expiatoria de Cristo y que digan, pues un solo evento realmente puede tener repercusiones 2000 años después para toda la humanidad. ¿Puede ser que un hombre haya hecho eso? ¿Puede un acto hecho por un hombre en un lugar realmente cambiar la historia del mundo? En respuesta a eso pienso en otro evento, amados hermanos, que cambió la historia del mundo. El 6 de agosto de 1945, un hombre, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, ordenó que tiraran la bomba atómica sobre Hiroshima. Y la muerte, la devastación y la destrucción que siguieron fueron inigualables en la historia. La bomba atómica cambió el curso completo de los eventos geopolíticos. Cuando cada edificio dentro de los 7,5 kilómetros del epicentro donde fue tirada esa bomba, 7 kilómetros extendiéndose, fue aplanado instantáneamente. 93.000 personas murieron inmediatamente y otras 300.000 murieron eventualmente de efectos secundarios. Todos conocen esa historia. Un evento en un momento ordenado por un hombre resultó una devastación y destrucción incomprensible. Pero esa no es la bomba atómica de la cual Pablo nos habla en Romanos. No. Él no escribió acerca de la bomba atómica que cayó en Hiroshima en 1945, sino de la bomba de Adán,
que cayó en el jardín del Edén cuando Adán pecó al principio de la historia. Porque cuando Adán pecó, los efectos y temblores secundarios afectaron a toda la humanidad hasta el día de hoy. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? Para los cristianos es importante poder identificar qué es lo que la cruz nos muestra, qué es lo que debemos ver en la cruz, cuál es su verdadero significado, cuál es el mensaje del Padre para sus elegidos al darnos un Cristo crucificado. ¿Sabes lo que nos muestra la cruz? Nos muestra lo que somos. Y no hay nada en el mundo que lo haga a excepción de la cruz. David Martin Lloyd Jones fue un médico pastor protestante, predicador galés que influyó en la época de reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX y dijo lo siguiente: nada excepto la cruz humillará a un hombre o a una nación. La cruz es una esencia, un acto de sacrificio público que manifiesta la justicia, la gracia, la misericordia de Dios para sus elegidos. Entonces veamos con detalle. Merece verlo con detalle, amados hermanos. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? Que para llegar al Padre, el hombre también tiene que cargar la cruz. Lucas 23-26 dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, porque para que la llevase tras Jesús. Al igual que Simón de Cirene, nosotros también debemos llevar la cruz de Cristo, si queremos ser sus discípulos. Y llevar esa cruz no es solo un sacrificio físico, sino morir constantemente, día a día, para llegar a ser como nuestro Señor. Tú y yo fuimos creados a imagen, imagen. Cada día nosotros debemos parecernos más a Cristo, más a nuestro Señor. ¿Estamos trabajando en eso? ¿Estoy trabajando en eso? ¿Quiero ser un discípulo? ¿Quiero seguir a Cristo? Tomemos la cruz, que es un sacrificio, no físico, sino que hay que morir a nuestros deseos, a nuestra manera, a nuestra forma de vivir. Debemos vivir a la manera de Cristo, amados hermanos. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? La necesidad de arrepentirnos. Lucas 23, 27, 29 dice, y les seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tú y yo, amados hermanos, ya fuimos perdonados. Nosotros no somos de aquellos que lloran en la cruz. Para nosotros la cruz es contradictorio, pero para nosotros la cruz debe ser de sumo gozo, amados hermanos, porque ya Cristo pagó. Y nosotros debemos orar para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia se arrepientan, así como en un momento nos arrepentimos nosotros. Y Jesús cita un proverbio que sugiere que si sus propios sufrimientos eran tan grandes, los sufrimientos de los judíos serían aún más intensos. Y ya lo vemos, el pueblo sufre, este pueblo ha sido maltratado. Y es algo que nos espera a nosotros, amados hermanos. Recuerda que nosotros también somos el Israel. Así que es mejor que estemos preparados. Así que es mejor que los días martes estemos ahí, atentos a la palabra, al estudio, amados hermanos. Es mejor que estemos preparados. Porque solo el arrepentimiento nos llevará de nuevo al Padre. Pero es aquel arrepentimiento que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, permitiendo que nuestros ojos puedan ver a Jesús. El pecado no nos deja ver a Jesús. Por eso pecamos. Porque estoy distraído, estoy más atento a mis deseos que ver a Cristo todos los días.
Me acuesto con Cristo, me levanto con Cristo, camino con Cristo, trabajo con Cristo. Ese debe ser nuestra mentalidad. Y que nos sea dado un corazón nuevo. Ese es nuestro deseo, que nos dé un corazón nuevo para poder creer en un entendimiento renovado, para reconocer la destrucción de nuestro pecado. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? 3. Nuestro pecado. La cruz evidencia nuestro carácter pecador, pero al mismo tiempo nos muestra la sobreabundante gracia de Dios para aquellos que hemos sido elegidos para ser parte de su reino, de su gloria, de su iglesia. Lucas 23, 39, 40 dice, y uno de los malhechores o ladrones que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, si tú y yo tememos a la muerte, que no sabemos qué va a pasar, no desespera el paraíso. Si tú realmente has creído, si tú realmente estás siguiendo a Cristo y llega el momento de partir de esta vida, nos vamos al paraíso. Se lo dijo al ladrón, un ladrón arrepentido, un ladrón que reconoció la autoridad, reconoció la deidad de Cristo. Basta con reconocer nuestra pequeñez y la responsabilidad de nuestras acciones para disfrutar del deleite de la gracia divina. Reconocer que somos nosotros los que hemos pecado, que Cristo ningún mal hizo, que el justo murió por los injustos, que el santo y sin pecado murió por los pecadores y que esa muerte injusta nos declara no culpables. Gloria a Dios, amados hermanos, que ya no hay condena para nosotros, que la ira santa de Dios ya no está sobre nosotros, que ahora podemos gozar de su misericordia y su maravillosa gracia. Número 4, ¿qué nos muestra la cruz de Cristo? El regalo del perdón. La cruz es el instrumento de Dios por medio del cual ofrece su perdón. La necesidad más grande que tiene el hombre pecador es la de ser perdonado de todos sus pecados que lo alejan de la presencia del Creador. Dios es justo y santo y es su justicia y santidad, dice la palabra, que nos dará por inocente, que no dará por inocente al malvado. La única forma que ese malvado sea inocente es que su culpa sea quitada, que su transgresión sea pagada. Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Lucas 23, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Después ellos mismos se arrepentían. Después se dieron cuenta de que era el Cristo. ¿Cómo puede ser justo Dios y justificar al impío? Son cosas que muchas veces el mundo no lo entiende. Pero es el amor, ese amor incondicional, ese amor que no se da hoy en día, solamente en Él. Y nosotros debemos procurar desarrollar ese amor en parte para demostrar ese amor a los demás. Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí nosotros no tuvimos que hacer nada, fue gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia. Él tiene paciencia, amados hermanos.
Pero no abusemos de la paciencia de Dios, no abusemos de la buena voluntad de Dios, de la misericordia de Dios. La respuesta es que Él puede, porque en la cruz castigó los pecados de los pecadores impíos por su propio Hijo. Él derramó su ira sobre Cristo. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esos azotes, amados hermanos, esas llagas que Él tenía en su cuerpo, amados hermanos. Él tuvo que pagar ese precio, amados hermanos, para limpiarnos a nosotros del pecado. Dios hizo lo que prometió, castigar el pecado. Así lo proclamó por todas partes del Antiguo Testamento y lo ha hecho lo que él ha hecho lo que Él dijo. Él demostró que es justo y recto y ha hecho en la cruz una declaración pública de esto mismo. Él es justo. Número 5. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? El poder de Dios. Ver la cruz es la locura para los que se pierden, para todos aquellos que no han de creer. Pero esa misma cruz es poder de Dios para salvación de todos nosotros, los que hemos sido llamados a ser hijos. Lucas 23, 35, 37 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El que no tiene a Cristo en el corazón jamás entenderá cómo es posible que un Dios de amor envíe a su propio Hijo a la muerte. La cruz es un testimonio de amor, amados hermanos. Pero nosotros que conocemos el amor infinito e inescrutable amor de Dios, le glorificamos por ello. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque para el mundo es una locura, no puede creer que una persona entregue su vida para darnos salvación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ellos no ven ese regalo inmerecido. No lo ven. No lo pueden entender. Y estoy hablando de ese tiempo y hoy en día, hasta el día de hoy. Muchos no lo entienden, amados hermanos, porque tienen una mirada de una cosmovisión humana, no cosmovisión divina, que Dios nos da a nosotros. Nosotros podemos mirar más allá, porque ya sabemos, entendemos. Esa cruz es el poder de Dios que se manifiesta para darnos la potestad de ser hechos hijos de Él, de poder llamarle nuestro Padre y de poder acercarnos confiadamente a su trono de gracia. 1 Corintios 1, 22 a 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Número 6. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? Muestra que Jesús es Rey. La cruz nos deja ver que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Lucas 23, 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Número 7. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? Nos muestra el camino. La cruz nos abre el camino hacia el Padre. Lucas 23, 44 al 46 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. William Hendrickson, teólogo, comentarista bíblico, especialista en el Nuevo Testamento, que dice al respecto de esta frase, encomiendo mi espíritu. Esto es significativo, amados hermanos, porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario. El hecho mismo que Jesús pronunciara esta palabra a gran voz también muestra que él había puesto su vida gustosa y voluntariamente. ¡Wow! Muchas veces nosotros, amados hermanos, no tenemos ni siquiera voluntad de orar. Yo me incluyo, amados hermanos, yo me incluyo. No tenemos ni siquiera la voluntad, ni siquiera de abrir nuestra boca para decir gloria a Dios, amén, aleluya. Sin embargo, Dios tuvo la voluntad, amados hermanos, de entregarse, sabiendo que Él iba a morir. Gloria a Dios, amados hermanos. Número 8, que nos muestra la cruz de Cristo, la gloria de Cristo. En la cruz, Cristo manifiesta su gloria y su carácter justo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Él pudo ver, amados hermanos. Recién pudo ver. Pero antes que, amados hermanos, ¿por qué no vieron? ¿Por qué no vieron que Él era el enviado, el Mesías, con todos los milagros que había hecho Él? ¿Por qué no lo vieron? Porque era necesario, amados hermanos, que Él padeciera en esta cruz para que tú y yo estuviéramos hoy en día presentes en este Zoom. Porque aquí esto demuestra, amados hermanos, que no solamente Él murió por un pueblo, sino que murió por la iglesia, amados hermanos, por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos. Por lo tanto, somos más que bendecidos, amados hermanos. Y si eso no nos llena de satisfacción, de alegría, de gozo en nuestra vida, amados hermanos, no sé qué esperamos. No sé qué esperamos, amados hermanos, de saber de que un hombre entregó su vida por rescate para que nosotros fuéramos libres, amados hermanos. ¿O acaso tenemos que ser como ellos, como este centurión? Que quizás este mismo centurión quizás lo maldecía, lo golpeaba, lo maltrataba. Y a veces nosotros mismos, a veces con nuestra actitud, hacemos eso, amados hermanos. No necesariamente nosotros tenemos que tener un látigo en nuestra mano. Muchas veces con nuestras palabras, malas palabras, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas actitudes. Nosotros, digo yo, yo también me incluyo, amados hermanos, me incluyo. Más que todos ustedes, yo me incluyo, amados hermanos. Estamos en deuda. Hay una deuda muy grande, amados hermanos. Y Él solamente nos pide obediencia. Él solo nos pide, amados hermanos, obediencia. Es lo único que Él nos pide. ¿Por qué nos cuesta tanto? Al morir en la cruz, Cristo deja ver que Él es Dios, el Hijo de Dios 100% hombre y sin pecado, en una muerte injusta y que con todos los eventos acontecidos, la palabra
de los profetas se cumplía en él. En esa cruz vemos la gloriosa victoria de Cristo, una victoria rotunda sobre Satanás, sobre el señorío del pecado y el poder de la muerte. Dios nos da, a través de la cruz, amados hermanos, nos da la entrada a su reino. Una vida eterna, no a una vida en el infierno, sino que a una vida eterna juntamente con Él. Una victoria que nos permite gozar de las promesas de vida eterna y salvación para los que en Él creen, han creído en Él. Nueve, ¿qué nos muestra la cruz de Cristo? El camino del arrepentimiento. La cruz es semilla de vida para arrepentimiento. Ver al justo morir por los injustos, ver el pecador arrepentido, gozar de la reconciliación con su Creador. Ver la gracia abundante de Dios para los que para los que solo merecíamos el infierno. Todo esto y más es el comienzo de una vida verdadera, amados hermanos. Mirar a la cruz, Señor, abrazar la cruz, amados hermanos, es abrazar una vida verdadera. Lucas 23, 48, 49. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, mira, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así estamos nosotros, amados hermanos, mirando la cruz de lejos, mirándola así, mirándola, sin hacer nada, sin que nos conmueva de cómo Él está siendo maltratado por culpa nuestra. Había vivido 3 horas, había habido 3 horas de tiniebla, el terremoto, la ruptura de las rocas, la apertura de las tumbas. A esto se añade la conducta de Jesús, incluyendo sus palabras de confianza en el Padre Celestial y las del perdón hacia los hombres. Además, muchas de esas personas deben haberse llenado de un sentimiento de culpabilidad. Deben haberse dicho repetidas veces, amados hermanos, nosotros hicimos esto. Nosotros hacemos esto. Lo hicimos y lo seguimos haciendo. Pero Él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hasta el día de hoy, Él sigue repitiéndole eso al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos matado a un injusto y hemos liberado a un injurioso pecador. Todo lo que veían, sus ojos le expresaban una realidad dolorosa provocada por su pecado. Tenemos conciencia del significado de la cruz, tomar conciencia de lo que significa la cruz de Cristo, un descanso para el alma abatida del pecador, una esperanza libertadora y una salvación que nada ni nadie podía lograr, ni aún en sus méritos ni en sus recursos. Solo era posible en la perfección y santidad de Cristo. El símbolo de la cruz, que para muchos hoy en día es un fetiche, lo usan, pero sin saber el significado. Para los intelectuales eso es locura. El hombre sin Dios no puede comprender la profundidad del amor de Dios ni la grandeza del sacrificio de Cristo, porque todo lo mira con el lente humano, todo lo aprecia con la mente estrecha del hombre, porque todo lo asume desde un corazón engañoso y egoísta. La verdad bíblica revela en cada pasaje la antítesis, o lo contrario, ofrecida por cada hombre sin Dios. Solo nos permite identificar el propósito redentor de Dios. Nos permite ver que al final lo que prevalece es el Evangelio.
Y déjame hacer un resumen de todo, amados hermanos, y ya con esto ya estoy finalizando. La necesidad de un alma abatida. Cuando nuestra alma está abatida, nos encontramos desesperados y no encontramos la salida y nos sentimos perdidos y no hay nadie que nos pueda ayudar. La angustia que oprime, llegamos a la angustia porque la paz que el hombre busca solo se encuentra en Cristo, y este hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Un hombre sin Dios, me refiero, no puede buscarlo, no puede encontrar esa paz, no se puede acercar a Él, no puede reconocer que le necesita y que Él es su única salvación. El mundo está así, no le puede reconocer. La paz del hombre hoy en día es estar en la playa, estar en un campo. Esa es la paz. Para nosotros la paz de Dios es que en mí, en ti, no haya pecado, porque estamos en deuda. Por eso puse yo el ejemplo anteriormente. Cuando tú pagas una deuda, te sientes libre, sientes que te sacaste de un peso. Y el pecado, amados hermanos, el pecado nos agobia, el pecado nos pesa. Pero cuando tú dejas el pecado, amados hermanos, cuando yo dejo el pecado, sentimos esa paz. Podemos sentir esa paz que realmente Él nos da. Solo con Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Él a sus discípulos. En medio de todas las circunstancias, la paz de Dios está con nosotros. Pero si está el pecado y nos persigue el pecado a diario, esa paz no la vamos a sentir, que esa paz que Él prometió. A veces podemos sentirlo, quizás a veces, pero seamos sinceros, amados hermanos. Seamos sinceros. La desesperanza que ciega. Esto no nos lleva a la desesperanza, al desánimo. Nos sentamos y ya no queremos continuar. Nadie me acepta. Creo que te equivocaste en tu llamado, Señor. Muchas veces pensamos de esta manera. Porque el pecado hace eso, amados hermanos. El pecado hace que nosotros retrocedamos. Pero si estamos seguros que Dios nos llamó, el momento difícil es una prueba de ese mismo llamado, amados hermanos. La salida, al ver la cruz de Cristo, entender que Él lo ha hecho todo, que lo nuestro es rendirnos delante de Él y aceptar su voluntad. Eso debemos hacer, rendirnos delante de Él y aceptar su voluntad. Y reconocer que todo lo que acontece es bueno para nosotros porque proviene de un Dios santo, bueno y justo. La cruz de Cristo ha sido y seguirá siendo para muchos, amados hermanos, un tropezadero para muchos, ya que no es concebible que tenga un valor. Muchos no le hayan valor, muchos no creen. Es un instrumento de maldición. Para los romanos es un lugar de maldición donde se lleva a la lacra de la sociedad. Recuerda que la cruz en ese tiempo era como algo maldito. Pero Cristo se hizo maldito por causa de nuestro pecado, para darnos y para redimirnos del pecado, para darnos salvación a través de la cruz. Es locura, para los griegos es locura, un hombre común y corriente muerto en una cruz, ¿te puede salvar? La razón nos indica que no. ¿Cómo va a salvar un hombre muerto? Pero eso es el razonamiento humano. Es un obstáculo. Para los judíos tropiezo, buscaban la justificación por medio de las obras de la ley, siguen pensando que solo en Moisés está la verdad. Porque la palabra de la cruz es locura. Los que
pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, amados hermanos, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y concluye, amados hermanos, el cristiano ve en la cruz a Dios pagando a Dios mismo por el pecado del hombre, de aquel hombre que él ha de rescatar para su gloria. Recuerda que tú y yo fuimos aceptados, fuimos escogidos, fuimos perdonados, amados hermanos, pero no para seguir siendo los mismos, sino que para gloria de Dios, para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que reconozcamos la deidad, para que reconozcamos la autoridad, para que reconozcamos el señorío de Dios sobre nosotros. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, amados hermanos. Donde quiera que un cristiano ve una cruz, inmediatamente identifica el sacrificio de Cristo por amor a nosotros. Tú puedes identificar eso, te puedes dar cuenta de eso, amados hermanos, que cuando hay una cruz, cuando tú ves una cruz, inmediatamente nos viene ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, o es solamente como todo lo toman. Es una cruz, es un adorno, un amuleto para muchos. La cruz que él cargó era una cruz rústica y pesada, pero la cruz que se nos ha vendido en la actualidad es una cruz falsa y hipócrita, amados hermanos. La cruz simboliza la incapacidad del hombre para pagar por sus pecados. El único que puede llegar a los pies de la cruz es aquel a quien Cristo atrae. Es Dios el que nos atrajo. Él nos escogió. No, yo me acerqué a Él. No, yo tuve fe. Por mi fe yo ahora creo. No, amados hermanos, Él fue el que te escogió. Él fue el que te tomó. Te sacó de ahí donde estabas, de la condición que tú estabas. A mí, a ti. Y eso tiene un valor impagable, amados hermanos. Porque tú, ni yo, ni nadie de los que está aquí presente conoce tu realidad. Pero sí Dios conoce el corazón tuyo. Dios conoce quién eres tú. Y aún así Dios tiene misericordia de mí y de ti, amados hermanos. Y Él espera que nosotros, amados hermanos, confesemos nuestros pecados. Cuando uno confiesa el pecado, amados hermanos, es libre. El pecado puede tener efectos temporales en el cristiano, pero no eternos, porque al que es hijo de Dios lo atrae de nuevo en arrepentimiento, porque Él sabe que aún hay pecado en nosotros. La cruz y la resurrección es la columna vertebral del Evangelio. Sin cruz no hay remisión de pecado, pero sin resurrección no hay Evangelio. Si no, la muerte de Cristo hubiera sido en vano, amados hermanos. ¿Para qué murió Cristo? Y eso es lo que no entiende el mundo, amados hermanos, porque Cristo murió para darnos salvación a nosotros, pero también resucitó, amados hermanos, para demostrar de que hay una vida eterna juntamente con Él. Ese es el Evangelio, amados hermanos, ese es el Evangelio que nosotros debemos presentar para que aquellos que aún no conocen se arrepientan de sus pecados. Pero tenemos que estar en oración, amados hermanos. Tenemos que entrar en un tiempo de oración para que Dios nos limpie, amados, porque aún en nosotros hay pecados, aún en nosotros hay maldad. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a predicar del arrepentimiento si yo no me arrepiento? Hasta yo mismo me da, no sé, en los días domingos cuando el pastor Jorge habla, ¿cierto?, del arrepentimiento, estamos todos callados, nadie hace nada. Yo el primero, amados hermanos. Debemos arrepentirnos. Nos creemos tan buenos, amados hermanos, porque vamos a la iglesia, nos creemos tan buenos porque ofrendamos, nos creemos tan buenos porque estamos diezmando. Pero no, amados hermanos, tenemos que arrepentirnos.
Vamos a entrar en un periodo, amados hermanos, de evangelismo, amados hermanos. Y si queremos ver la gloria de Dios, amados hermanos, debemos nosotros mostrar la gloria de Dios en nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar el pecado, dejarlo, amados hermanos, dejarlo. Tenemos que luchar contra la carne, amados hermanos. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de luz, no de las tinieblas. Ver la cruz es ver al Cristo perfecto, el sacrificio perfecto y la justicia de Cristo puesta sobre el hombre para ser aceptado como hijo. Es ver a un Jesús digno de alabanza. La cruz es símbolo de esperanza para hacer memoria de su promesa. De su interior correrán ríos de agua viva. Esa fuente fue abierta el día en que fue colgado en el madero. Significa que la ira de Dios no está sobre nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, bendice, Señor, mi vida, Señor. Bendícenos nosotros como iglesia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Dios mío. Tengas piedad de cada uno de nosotros, Dios mío, porque aún no hemos entendido quizás a cabalidad, Dios mío, la muerte, Señor, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo entendemos, Señor, porque la Escritura, Señor, nos relata, Dios mío, pero quizás no hemos entendido verdaderamente el significado, Señor, el sacrificio perfecto que tú diste, Señor, ahí en la cruz. Porque el único digno era Él, tu Hijo, Señor, porque nosotros no somos dignos, Señor. No hay en nosotros, Señor, nada bueno, Señor, nada bueno, Padre eterno. Lo único que teníamos, Señor, era pecado en nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque por ese sacrificio, Dios mío, tú nos diste, Señor, la esperanza, Dios mío, de poder cada día, Dios mío, morir, Señor, a esta carne, Dios mío, morir al pecado remanente, Dios mío. Gracias, Padre eterno, porque a través de la cruz, Señor, tú me permites, Señor, entrar al trono de la gracia, Señor, a ser llamado hijo, Señor, tuyo. Danos, Señor, esa paz. Permite, Señor, que esa paz venga hacia nosotros, Dios mío, en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas veces estamos tan preocupados, Señor, de nuestros propios problemas, Señor, y no nos preocupamos, Señor, de esta enfermedad, Señor, que corroe, Señor, que corrompe nuestro corazón, nuestra vida, Señor, nuestra relación contigo, Padre eterno, que es lo más importante, es el mayor tesoro, Dios mío, que podemos tener, que podemos, Señor, anhelar, Dios mío. Mas te ruego, Señor, que tú seas con nosotros, Dios mío, y tengas misericordia, sigas teniendo esa misericordia, Señor. Perdónanos, Padre eterno, perdónanos. A ti sea la gloria y sea la honra, por siempre, Dios mío, y para siempre, en el nombre de Jesús. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.